homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Claret América y que nos siguen en nuestros medios, en nuestro canal de YouTube, y también que por allí nos visitan en www.ibicla.org. Qué alegría compartir con ustedes esta palabra domingo a domingo. Y hoy prácticamente este es el domingo último del segundo mes del año 2022. Terminamos febrero, hermanos y hermanas, y el próximo miércoles comenzamos el tiempo de Cuaresma con este ritual de la ceniza. Así que ya lo saben, el próximo miércoles es miércoles de ceniza y comenzamos la Cuaresma. Y también como regalo para prepararnos para este gran encuentro de la vida, la pasión, la muerte de Jesús, estamos reflexionando, vamos a ofrecer un curso sobre el Evangelio de Lucas. Más adelante les voy a dar toda la información para que ustedes se registren, para que ustedes participen y para que ustedes sigan aprendiendo más de esta palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el Evangelio nos presenta la conclusión del sermón del llano, ¿verdad? Estamos en Lucas capítulo 6, versículo 39 al 45. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la paja del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé frutos dañados, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni racimos de uvas de los espinos. La persona que es buena, de la bondad que atesora en su corazón, saque el bien. Y la persona que es mala, de la maldad, saque el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hace tres domingos comenzábamos con el sermón del llano. Veíamos, o Lucas nos describía artísticamente a una multitud de gente que venía de todas partes de Judea, de Tiro, de Sidón, y llegaban con Jesús, y Jesús sentía compasión, y Jesús en el llano les da su proyecto liberador de que el reino de Dios está aquí y es posible. Pero este reino de Dios, que tiene una opción, decimos ahora, preferencial por la gente pobre, comienza con hacer opciones, comienza con hacer cambios, con hacer decisiones que van de alguna manera a optar por la vida, a optar por la justicia, a optar por un mundo mejor. Y Jesús, lleno de compasión, decía en ese primer comienzo del sermón del llano, bienaventurados los pobres, uno de los grandes temas de Lucas, la riqueza y la pobreza. Y los pobres son bienaventurados porque Dios se va a compadecer, se va a solidarizar y Dios va a entrar dentro de su historia, y cuando Dios intervenga,
entonces los pobres ya no van a ser pobres. Bueno, por ahí estábamos explicando esta idea, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre, los que lloran, y también las amenazas que Jesús da contra la gente rica, ¿no? Hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que ahora tienen, hay de ustedes los que ahora ríen, porque tal parece que Lucas le gusta utilizar esta retórica donde la situación como está ahora no puede sostenerse. Tiene que haber cambios radicales para que toda la humanidad tenga acceso a una economía más saludable. Después de allí, el segundo domingo, el domingo anterior, Jesús nos invitaba a amar al enemigo, a pedir por la gente que nos maldice, a bendecir a los que nos maldicen, pedir por los que nos odian y rogar por aquellas personas que nos injurian. Y luego vuelve y repite, amar al enemigo. Y uno se queda pensando, ¿será esto posible? Estuvimos viendo cómo el domingo pasado, explicando un poco cómo podíamos de alguna manera entender las exigencias de Jesús al responder de una manera pacífica a la violencia. Al que te pegue en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, dale la túnica. Al que te pide, dale y no se lo reclames. Todo esto invita a invertir los roles para que la comunidad pueda verdaderamente vivir en paz, vivir tranquila. Y dentro del Evangelio que terminaba, no juzguen y no serán juzgados, porque con la misma medida que ustedes miden, con esa vara serán medidos. Y bueno, también estaban las invitaciones el domingo pasado a ser misericordioso como Dios es misericordioso, ¿verdad? Sean como Dios, que hace salir la justicia de Dios, que hace salir el sol sobre la gente buena y sobre la gente no tan buena. Y este es el contexto, y con este es el contexto del Evangelio que acabamos de leer ahora. Y con este Evangelio termina prácticamente o concluye el discurso de el llano. Y para enseñar a la comunidad a no juzgar, a no criticar, Jesús presenta varios ejemplos. Él le llama parábolas, pero son varios ejemplos que van a invitar a la comunidad a tener cuidado, a no sacar, como yo digo, sacar la lengua a pasear, a no criticar. La crítica no te pertenece. Ese es el campo de Dios. Por ahí tenemos una carta muy alentadora que lamentablemente en la tradición católica esa carta ha pasado desapercibida, que en algún momento tendríamos que hacer un estudio serio sobre esta carta, porque es una carta bien profunda, que habla acerca de, entre muchas cosas, acerca de la lengua. Es la carta del hermano Santiago. Santiago con el mensaje escandaloso de Santiago, ¿verdad? Por ahí hay un libro de una amiga mía que se llama Elsa Tames, la doctora Elsa Tames, que le mandamos un saludo. Y este libro como que rescata verdaderamente la centralidad del mensaje de Santiago de no solamente no juzgar, sino también no hacer diferencia entre los pobres y los ricos. Y bueno, tiene unos ejemplos increíbles esa carta, ¿verdad? La carta de Santiago. Y también el mensaje, que esta carta también ha sido bastante, pues, relegada en la interpretación, especialmente por la tradición también protestante, porque va a afirmar que la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Bueno, Jesús en el Evangelio de hoy va a invitar a no criticar. ¿Y por qué uno siempre tendrá este deseo de criticar, de creerse mejor, de querer ocupar el lugar de Dios? Yo siempre le digo a la gente, fíjense que Dios nos ha creado para ser felices, para cuidarnos, para amarnos, para gozar toda la creación, cuidar a la naturaleza, cuidar la casa común.
pero nunca nos ha dicho, te dejo a ti encargado para criticar, para juzgar, para decir quién se condena, para decir quién se salva. Y yo cuando escucho estos mensajes, a veces de la misma gente que es bastante cruel con otra gente, de decirles que está en pecado, es que no debe de comulgar, es que no debe de acercarse a servir en este ministerio. Y uno se queda preguntando, ¿de dónde aprendieron eso? ¿Quién les enseñó que ellos tienen o ellas tienen autoridad para decir quién sí, quién no puede servir a Dios, puede recibir a Dios en la forma del sacramento de la comunión? Y hoy tendríamos que estar pidiéndole de rodillas a Dios perdón por todas las veces que hemos ocupado su lugar, por todas las veces que hemos querido entrar en el ámbito de Dios al juzgar, al criticar, cuando nosotros estamos también llenos de limitaciones, llenos de pecado. Yo les he dicho que llevamos la gracia de Dios en vasijas de barro, como dice Pablo. Y en vez de estar pasando juicio, de medir a la gente para criticarla, para señalarla, porque a lo mejor desde tu punto de vista esas personas no se merecen a Dios, esas personas no son dignas, desde tu manera de entender la justicia, desde tu propia historia, desde tu propia vivencia, pero no desde la vivencia de Dios. Y por eso el Evangelio va a estar hoy centrado en no critiques, no juzgues, no te sientas que tú eres mejor, no pienses que tú tienes mejor sabiduría. Y nos presenta estos varios ejemplos y fíjense cuántos elementos intervienen: 2 ciegos, el maestro y el discípulo, el árbol bueno, el árbol malo, la persona que cree ver mejor que la otra persona que no ve. ¿Y a quién se estará dirigiendo esto? En el Evangelio de Mateo, todo esto va dirigido contra los líderes, especialmente la figura de los ciegos. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? En el Evangelio de Mateo, eso va dirigido a los líderes religiosos. Y aquí en el Evangelio de Lucas parece que lo deja un poquito ambiguo. Entonces, ¿pueden 2 ciegos? Esta era una tradición, este era un dicho muy común. Este lo encontramos también en Platón. Lo encontramos, parece que en otros escritores, como que esta era sabiduría popular, y la sabiduría popular se transmite, se comparte, se celebra, y a veces es difícil de decir quién dijo este dicho o de dónde viene. Entonces este dicho parece que era muy común: un ciego no puede guiar a otro ciego porque se van a caer en el pozo, en el hoyo. Pero ¿a quién se está dirigiendo Lucas? Pues parece ser que queda como un enigma. Así que probablemente es a los líderes religiosos y a toda la gente que se aprecia por ser bueno. Y la primera advertencia será: ojo, si tú crees que eres bueno, o si tú crees que ves, que tienes buena vista, si tú crees tener siempre la razón, el tener la buena vista, porque dentro de todos los sentidos que tiene el cuerpo, la vista era lo más preciado, y por allí la vista va a ser el reflejo del alma, poéticamente van a decir los salmos, ¿verdad? Si tú crees que te vas a convertir en guía, en líder, porque tú crees que ves mejor, ten cuidado, porque al final eres un ciego, porque a lo mejor no estás viendo con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús. A mí me encanta aquel episodio que Lucas retrabaja también esta historia, parece que es una historia común de los 4 evangelios, una unción en Betania. Ustedes se acuerdan por allá la unción en Betania de una mujer anónima. En Marcos y en Mateo, y en el Evangelio de Juan es María, que hace la función de esta mujer, de la que unge a Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, fíjense cómo Lucas a esta mujer anónima la convierte en una pecadora pública. Bueno, y esta mujer entra donde está Jesús, esta pecadora pública,
Y en la casa donde se desarrolla la escena es en la casa de Simón el fariseo. Un cuerpo íntegro, un cuerpo que cumple la ley, un cuerpo que no se deja contaminar, ¿no? Y recuerden ustedes la escena, aquella mujer se acerca a Jesús. No la confundan con María Magdalena, porque no es María Magdalena. Bueno, ustedes ya lo saben. Entonces, esa mujer que era pecadora pública, tampoco dice el texto que sea prostituta, porque la gente cuando dice, ay, pecadora pública, seguramente que era prostituta. Bueno, cuando estudien nuestro curso que les estaba diciendo, se van a dar cuenta de todas estas cosas increíbles que nosotros hemos manipulado para mantener a la mujer atada, sometida en el silencio. Esa mujer podía ser solamente pecadora simplemente por hablar con una persona extranjera en la calle o por realizar algún oficio que no era considerado puro de acuerdo a la ley judía. Bueno, esa mujer se acerca a Jesús, comienza a llorar y a enjugarle, a darle así su masajito a Jesús en sus pies. Y parece ser que Jesús la ve con ojos de amor, con compasión. Pero los ojos de Simón, el que representa la ley, comienza a decir, si este en verdad fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es esa. Y luego Jesús aprovecha la ocasión para decirle a Simón, te tengo que decir un consejo, y le empieza a dar una parábola preciosa. Y después de la parábola, Jesús le dice, ¿ves tú a esa mujer? Y le empieza a decir, tú no la has visto como la he visto yo. Para ti esa mujer es pecadora, para ti esa mujer no se merece estar aquí, para ti esa mujer es impura y tus ojos la han visto con maldad, la han condenado, porque tú te crees que tienes la luz, tú te crees que tienes la ley, tú te crees que tus ojos son mejores para ver que los ojos de esa pobre mujer. Y Jesús, sin embargo, la ve con compasión. Y dice, esta mujer, desde que yo llegué, no ha dejado de mostrar hospitalidad. Así que si las personas que se creen que ven y se convierten en guías, pues pobres personas, porque están ciegas, porque solamente la gente que vive en luz, en verdad, con los valores de Jesús, va a ser capaz de poder guiar, compartir, pero no ponerse de guías. Parece que en el movimiento de Jesús o en el Jesús histórico hay un rechazo a ejercer autoridad desde la pirámide, desde las jerarquías. Parece ser que Jesús no quiere ese tipo de liderazgo donde hay primeros, donde hay y hay últimos, claro, si hay primeros, hay últimos, donde la autoridad viene desde arriba, sino que la autoridad se comparte desde abajo. Y por eso tienen esos dichos, no le llamen a nadie maestro, no le llamen a nadie guía, no le llamen a nadie padre. Bueno, también Mateo lo recupera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Jesús pretende? Si tú quieres compartir tu vivencia de fe, de amor, compártela con caridad, con humildad. Nunca te pongas tú como si fueras el ejemplo a seguir. Nadie es ejemplo para nadie aquí. Solamente Jesús es camino, solamente es verdad, solamente Jesús es luz. Nosotros, como diría el Evangelio de Juan, somos testigos de la luz, somos testigos de Jesús, somos compañeros de camino. Y mientras andemos de compañeros de camino, tú no puedes decir yo soy mejor que tú, porque a lo mejor tus ojos te fallan, porque a lo mejor tu manera de entender el Evangelio también es una manera que te puede llevar a caer. Así que, hermano y hermana, no quieras ser tu guía. Sé mejor hermano, hermana, compañeros de camino, que cuando la otra persona se caiga, ahí estés tú para levantarle. Sé su apoyo en los momentos difíciles, pero nunca guía. Camina no adelante, no atrás, camina al lado, apoyándose mutuamente en la construcción de este reino que tanta falta nos hace, para que toda la gente camine en luz, camine en verdad,
Y reforzando el pensamiento de que no te pongas de guía, también, ojo, mucho cuidado, porque viene esta sentencia de Jesús: el discípulo no puede ser mayor que el maestro, nunca lo va a ser. Pero cuando termine el aprendizaje, lo que puede a lo mejor llegar a ser es ser como el maestro, pero no mayor que el maestro. Sabemos que en la Palestina del siglo I, los maestros tenían mucha reputación. Los maestros muchas veces le tenían muchas pruebas a los discípulos antes de aceptarlos, para que el discípulo no lo avergonzara o no deshonrara la figura del maestro. Aquí también Jesús parece que le está diciendo a la persona: si tú crees que tú sabes más, que tú conoces más, si tú crees que conocer la ley, conocer la tradición, conocer cómo Dios ha operado en el pasado, eso te pone en mejor situación, pues es que otra persona que no lo sabe, pues ten cuidado. Porque la sabiduría de Dios se da, como dice el Evangelio de Mateo, a la gente sencilla, a la gente que a veces no busca sabiduría. La sabiduría no puede quedarse solamente para la gente que estudia, para la gente del libro. La sabiduría, como se entiende en la Biblia, es la sabiduría que brota desde las experiencias de la gente, desde las experiencias cotidianas, desde las experiencias de ir descubriendo a este Dios en medio de las luces y de las sombras, en medio de símbolos de muerte. Y estas experiencias nos tienen que ayudar también a ser más sencillos y humildes. Porque ¿cómo podemos entender la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios con nuestras limitaciones? Solamente enfocarnos en ser sencillos, en recibir la alegría del reino con alegría y con amor. Y después viene esa sentencia tan dura, probablemente para gente que se sienta con autoridad religiosa de decir quién es bueno, quién es malo, de decir en la corrección que a veces viene disfrazada de arrogancia, de prepotencia, que lamentablemente no nos ha dejado. ¿Cuánta gente yo escucho? Hermano, te voy a corregir, y la corrección más bien es: te voy a humillar, te voy a deshumanizar, te voy a exponer. Y regularmente también a veces la soberbia reina, la arrogancia se ha ocupado, ha entrado en nuestros círculos de comunidad parroquial, y allí parece que en el nombre de esta falsa humildad se le da autoridad a ciertas personas para decir quién está mal. Y Jesús, como que esta es una de las advertencias fuertes. ¿Por qué te fijas en la paja que lleva tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Y bueno, ¿cómo le puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la paja, si tú llevas una viga? Y esta palabra hipócrita también hay que entenderla en su contexto. Esta palabra hipócrita no tiene la connotación que tiene el día de hoy, ¿verdad? Para nosotros esta connotación es bastante negativa, pero esta palabra viene del mundo de los actores. Yo sé que mi amigo Jesús Peláez es especialista en tragedia griega, y él seguramente que en su blog, seguramente, o le pueden preguntar a él ahí en los comentarios, cuando lean su blog allí en nuestra página de www.ibicla.org, le pueden preguntar sobre la etimología y sobre el uso de la palabra hipócrita. Pero esta representaba el mundo de los actores, el mundo de jugar un papel, de ponerse la máscara de algo que no eras tú. Ese es el mundo de los actores, que también en el mundo antiguo los actores no tenían muy buena fama, ¿verdad? No es como ahora que los actores viven del glamour
viven de su público, güey, y bueno, hacen todo por tener miles de seguidores. Bueno, en el mundo antiguo como que el ser actor no era tan codiciado porque la persona se exponía a la vista de todos, ¿verdad? Y la persona que se expone, pues, corre el riesgo de ser rechazado o aprobado. Bueno, y también otro de los usos que tenía la palabra hipócrita era la gente que no vivía de acuerdo a los planes de Dios. Así que esas eran como los significados que se tenía en el siglo I. Pero aquí la idea es de que nadie está llamado a criticar a otra persona si no se ha visto en un espejo, si no se ha visto en su propia historia sus limitaciones, sus pecados, sus miserias. Pero a veces somos bien intolerantes con la otra gente. A la otra gente les pides perfección, pero con uno mismo como que no aplicas la misma regla. Y por eso Jesús decía en el Evangelio anterior: no critiques, no midas a nadie, porque con la misma medida que midas serás medido. Bueno, después Lucas nos va a poner esta parábola exclusivamente de Lucas, del hombre que se cree bueno, otro fariseo, cumplidor de la ley, que subió al templo y que estaba segurísimo de su rectitud, estaba segurísimo de su justificación. Y en el estar seguro, oraba de la siguiente manera, dándole gracias a Dios porque él era bueno. En cambio, el publicano dice que también subió al templo, pero se quedó abajo y ni siquiera alzaba la cabeza, se golpeaba el pecho y solo decía: apiádate de mí, que soy pecador. Y para sorpresa de la audiencia, la persona que hizo la voluntad de Dios o que quedó justificado delante de Dios no fue el que se cree perfecto. Porque a lo mejor esa persona llevaba la viga en su ojo y no se la quitó para poder ver los pecados posiblemente o las transgresiones que aquel pecador cometió ante la ley. Porque hermanos y hermanas, delante de Dios, ¿quién puede decir yo soy bueno? Yo hago todo esto por Cristo. Delante de Dios, lo único que nos queda es también, como aquel hombre de que subió al templo, agachar la cabeza, reconocer nuestras limitaciones y decir: gracias, Señor, porque me muevo por tu gracia. Gracias, Señor, porque es tu amor que me sostiene. Gracias, Señor, porque me sigues amando sin merecerlo, me sigues cuidando, me sigues dando que comer, me sigues dando trabajo, me sigues dando la oportunidad de seguir aprendiendo tus caminos, descubriéndote de una manera quizás distinta. Ante Dios, la gratuidad tiene que aceptarse y vivirse en humildad y dejar a un lado la prepotencia, la arrogancia del creer que yo ya sé todo, del creer incluso decirle a Dios cómo lleve sus cosas, de decirle a Dios cómo trate a la otra persona. A nosotros no se nos está permitido entrar en esos campos. Lo único que podemos hacer es sentirnos amados, sentirnos prácticamente abrazados por el amor, por la compasión de Dios, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, porque Dios sigue teniendo un compromiso de solidaridad con su gente, con su pueblo.
especialmente con aquellas personas que han sido reducidas a nada por la religión o por la sociedad o por tantos discursos de muerte. Entonces tú no puedes criticar a nadie si antes no te examinas tu vida. Y examinar tu vida es examinarte delante de Dios, no delante de la gente, porque tú delante de la gente puedes ser bueno. Delante de la gente puedes cumplir la ley, puedes practicar justicia. Pero delante de Dios que nos conoce, que sabe lo que llevamos dentro, que sabe nuestros pensamientos, lo único, como les digo, tenemos que arrojarnos a los pies de Dios y decir: nuestro Dios, a pesar de todo, me sigue queriendo, me sigue amando. Entonces, a veces los pecados o los errores de la otra persona son tus propios reflejos. Y lo que tú tanto odias de la otra persona es lo que tú llevas dentro. Si tú ves en el espejo y te ves en el espejo y ves que el espejo está sucio, no es el espejo que está sucio y que te hace ver sucio. A lo mejor eres tú. Deja de limpiar el espejo. Hay que limpiarse uno. Hay que purificarse uno desde adentro. Porque eso es a donde va a ir Jesús ahorita. No por las apariencias, no por la ley, no por esto que la gente te alaba. ¿Se acuerdan que ese era uno de los dichos del domingo anterior? Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque de esa manera trataron a los falsos profetas. El cristiano, el seguidor de Jesús, no tiene que vivir de apariencias, tiene que ser completo, tiene que ser íntegro, tiene que tener bien integrada todas sus historias, sus vivencias, a veces de dolor, a veces de sufrimiento o a veces de alegría. Y en ambas experiencias tiene que ser capaz de reconocer a ese Dios grande, a ese Dios que se mueve por misericordia, ¿no? Entonces, cuando aprendamos a reconocer nuestras vigas, nuestras pajas, o en algunos países le llaman mota, ¿verdad? Por eso cuando estaba leyendo el Evangelio dije, ¿le llamo mota o le llamo viga? O le llamo paja, perdón. En México se entiende más bien la paja, la basurita que uno lleva en el ojo. Cuando otra persona puede llevar un leño, ¿verdad? Allí en su ojo, así con las metáforas estas bien gráficas. Cuando uno se da cuenta de lo que lleva adentro, pues a lo mejor no va a ser capaz ni decir aquella persona no se merece el amor de Dios, porque tendríamos que comenzar con uno: yo no me merezco el amor de Dios. Yo no soy digno, pero me muevo en la gratuidad otra vez. Fíjense cómo repito y repito la misma historia, la misma frase, la misma oración, el mismo pensamiento. Porque todavía hay gente que se mueve más por la crítica, por el juzgar, por el condenar, que por vivir la misericordia y la compasión de Dios. Y luego la otra enseñanza: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Pues esto parece que es tan obvio, ¿verdad? Parece ser que es tan obvio, y la persona que es buena, y la persona que es mala, pues es mala. ¿Y de dónde viene esto? Al final del día, en el movimiento de Jesús, todo el mundo tiene que ser pasado, como dice la primera lectura, la primera lectura del Siracide, del Eclesiásticos, dice que que el hombre va a ser examinado, y todo el mundo tiene que ser examinado. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su razonar, el fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra la mentalidad de la persona. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba de la persona, el razonamiento, el buen comportarse, el buen vivir. Por los frutos van a conocer a la persona.
por los frutos, no por palabras que uno diga, no por promesas. ¿Qué estás produciendo? ¿Cómo estás construyendo el reinado de Dios? ¿Cómo estás haciendo posible que este reino llegue a toda la gente? ¿Cómo estás haciendo posible con tus obras, desde lo cotidiano, desde lo ordinario de la vida? ¿Cómo estás llevando este amor de Dios? Así que, hermano y hermana, la bondad tiene que verse, tiene que ponerse en servicio, tiene que producir los frutos. Si tú crees ser perfecto, como se nos invitaba el domingo anterior, esa perfección te tiene que llevar a ser persona justa, de la misma manera que Dios es justo. Y esta es la condición de ser hijo e hija de Dios. Cada persona se conoce por su fruto, ¿verdad? Y bueno, por eso es que no puede haber, no se van a cosechar higos. Las imágenes de los higos como símbolo de la bendición. El pueblo de Israel se consideraba la higuera de Dios y una de las promesas era dichosa las personas. La promesa de Dios para contigo es que plantes tu higo, que tengas tu tierra y que veas a tus hijos de tus hijos a la sombra de la higuera. La higuera de Dios, que da buenos frutos, que está destinada a dar buenos frutos. Lamentablemente, lo vamos a ver en la tradición de los evangelios, como la higuera solamente dio frutos, no dio frutos. No dio ni frutos amargos. Esta va a ser la crítica de Jesús allá por el Evangelio de Marcos. Va a tener esta imagen, ¿no? Bueno, esta higuera se espera que dé cosas buenas, porque no se sacan higos de los espinos. Estas imágenes, la persona que es de Dios, que se mueve con los valores de Dios, que se ha encontrado con la propuesta de Jesús, tiene que dar frutos como Jesús da fruto. No se puede decir que tienes tú a Cristo Jesús y no das los frutos que Jesús da. No produce los frutos que Jesús produce. Y es aquí donde la comunidad tiene que ser examinada. Soy de Cristo, produzco los frutos de Cristo, vivo con los valores del Evangelio. Y toda la propuesta, acuérdense, bendigo al que maldice, le hago el bien al que me hace el mal, odio al enemigo. No se basta solamente con ser bueno con las personas que son buenos con uno. Es producir los valores del Evangelio tal como Cristo, como Jesús nos enseña. Allí es donde sabemos qué tipo de árbol somos. Seremos espino que no da uvas, o seremos zarza que no da higos. Bueno, las zarzas no van a dar higos, ¿verdad? Estaremos intentando a veces vivir o pasar por alguien que no somos. O pensamos que somos de Cristo cuando en realidad no lo somos. Por eso ahí va a venir enseguida, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Tiene que haber un compromiso serio para poder producir los frutos que Dios quiere. Así que, hermano y hermana, ya lo sabes. No basta con decir soy de Cristo, estoy salvo, yo soy mejor que el maestro, yo veo, porque a lo mejor nuestras obras dicen otra cosa. Y de acuerdo a esas obras vas a vivir tú. De acuerdo a lo que lleves en tu corazón, en tu esencia vas a poder vivir plenamente. Así que, hermanos y hermanas, ya lo saben. La medida siempre es el amor. No critiques, no juzgues, porque ese no es tu campo. Aunque tú creas tener la razón, aunque tú pienses que tus razonamientos son los correctos, deja al final de todo a Dios que realice su trabajo, porque tú no sabes cómo Dios está trabajando en cada persona, qué proceso lleva cada persona en su encuentro con su Creador.
Y para que tú vayas experimentando y conociendo más este Evangelio de Lucas, pues fíjense que nosotros vamos a comenzar el miércoles, precisamente, el miércoles es miércoles de ceniza, y vamos a comenzar un estudio acerca del Evangelio de Lucas. Ustedes saben que en este año litúrgico estamos con el Evangelio de Lucas, y qué mejor manera de irnos adentrando en su pensamiento, en su teología, en aquellos temas que son muy queridos por Lucas y que yo de alguna manera les he tratado. Así que el miércoles, marzo 2, va a ser todos los miércoles de marzo, comenzando marzo y terminamos en abril 13. Y bueno, en marzo 2 vamos a hablar sobre la obra de Lucas, la introducción general, y aquí lo va a hacer Yolanda Cortés, una biblista que sin saber Biblia, que comenzó a estudiar Biblia con nosotros en el IBICLA y ahora ya sacó su maestría en Biblia, que es un orgullo realmente, es el fruto de nuestras clases, ¿verdad? Siempre a uno se le llena de alegría cuando personas se entusiasman por la palabra de Dios y quieren aprender más. Así que vengan a escuchar a Yolanda Cortés para hacer la introducción al Evangelio de Lucas, miércoles 2 de marzo. Y después vamos a tener al doctor Ariel Álvarez Valdés. Bueno, él ya no necesita presentación porque todo el mundo en América Latina lo conoce y lo sigue. Él va a tratar el tema de por qué María fue a visitar a Isabel. Y bueno, realmente fue María, caminó María porque parece que se aventó su larga jornada, ¿verdad? Hasta llegar allá a la región montañosa de Judea. Bueno, cuando uno hace ese recorrido, llega sin aire, porque hasta el día de hoy todavía hay un Carén donde se conmemora esta visita, está en la montaña, está en una subida por allí, y uno dice, María tuvo que tener una muy buena condición física, tuvo que ser una mujer muy decidida, y parece que ni siquiera le avisó a José, ¿verdad? Salió y se fue. Bueno, vamos a descubrir por qué. Después, Toribio Tapia, este gran biblista, también va a hablar sobre las parábolas en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas aparecen unas parábolas increíbles que solamente Lucas las tiene, como son la parábola del rico Epulón, la parábola de la que llamamos el hijo pródigo, la del buen samaritano. Así que vengan a descubrir las riquezas de estas joyas literarias, vengan a ver cómo estas parábolas van a ser interpretadas y van a ser actualizadas por nuestra comunidad de fe. Después vamos a hablar también, la hermana mía, la doctora Mila Díaz, que acaba de terminar su doctorado en el École Biblique de Jerusalén, va a hablar sobre todas las mujeres que aparecen en el Evangelio de Lucas. Lucas es el evangelista que presenta más historias de mujeres. Y desde el inicio muchas personas creyeron, especialmente las feministas, pensaron que Lucas era el gran liberador de las mujeres. Pero parece que ahora se dan cuenta que todas las mujeres que aparecen en Lucas son silenciadas, son calladas, están enfermas, están endemoniadas, están encorvadas. Y uno dice, bueno, pues con ese amigo, ¿para qué quiero enemigos? Pero vengan para que vean, para que aprendan qué acercamiento le va a dar la doctora Mila Díaz a las mujeres que aparecen exclusivamente en el Evangelio de Lucas. Después, nuestro hermano Herbert Álvarez de Guatemala va a hablar sobre los pobres en el Evangelio de Lucas. Y la verdad que este es un tema que domina prácticamente toda la obra lucana, los pobres. Ustedes hemos escuchado que los pobres son objeto de las bienaventuranzas, son objeto de la buena noticia para los pobres, liberación a los cautivos, la vista a los ciegos. Bueno, vengan, inscríbanse para que sepan cómo estos pobres nos pueden representar en el amor que Dios sigue teniendo por sus pobres, por sus marginados, ¿verdad? Después, mi amigo Raúl Lugo, un buen biblista de Mérida, va a hablar sobre la pasión en el Evangelio de Lucas. Y yo tengo la certeza de que todos estos cursos, todos estos temas nos van a ayudar a entender mejor
el Evangelio de Lucas con sus propias peculiaridades. Así que ya lo saben, inscríbanse. Y finalmente yo voy a hablar sobre las comidas de Jesús. Voy a argumentar que en el Evangelio de Lucas es el que más habla de comidas y a Jesús literalmente lo pueden matar por el hecho de comer, porque parece que no respeta las reglas de los comensales y de los simposiums, que es donde se fundamenta esta tradición de comidas. No solamente es comer por comer, es quién come con quién, qué lugar se ocupa en la comida. ¿Y qué hizo Jesús con sus comidas que fueron abiertas? Comió con gente indeseada, tocó a leprosos, perdonó durante comidas. 16 veces Jesús habla de comidas en el Evangelio de Lucas. Bueno, si quieren saber exactamente por qué pueden matar a Jesús por sus comidas escandalosas, pues acompáñenos, regístrense en nuestra página de www.ibicla.org y se les agradece cualquier donación que ustedes puedan dar. Así que, hermanos y hermanas, muchas gracias y de verdad espero verles en nuestro curso del Evangelio de Lucas que comenzamos el lunes. Acuérdense de anotarse en www.ibicla.org. Nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org. ORG